Buenos días. Hola, Yudelka. Bueno, pues ya de viernes. Hola, Maribel. Vamos a acabar la semana con un poquito de psicología, como siempre, y la semana que viene un poquito más. Pasa la semana volando, ¿eh? Pero volando. Yo acabo hoy las últimas consultas y ya el fin de semana libre. Lo suelo tener libre. Hoy he cambiado de lugar. Estoy aquí al lado de la ventana, en un sillón, para hacerlo más ameno. Hemos pasado por el gimnasio para hacer directos en el gimnasio, en el despacho, que es donde me veis habitualmente. Esto es el salón, en realidad. Hola, Leonesa. Gracias. Es el segundo de muchos cafés. Ahora tomo menos, pero ha habido épocas de tomar muchos cafés al día. Ahora como mucho tomo 4 o 5, que ya son muchos de todas maneras. Hola, Rose. Bienvenida y gracias. Tú también tomas mucho café. ¿Qué dices? Y mi silla es súper chula, mira. Mira la silla, espérate. A ver si... Mira la silla. Es de esas sillas señoriales, mira. Es un sillón de esos señorial. Buenos días, Cristina. Esperando tus buenas respuestas. ¿Qué pensáis? ¿El café es malo o es bueno? ¿Son muchos cafés, 5 al día? Son pocos. ¿Sabéis cuántos cafés tomaba? Este dato me pareció muy interesante. ¿Cuántos cafés tomaba este escritor francés, Balzac? ¿Sabéis cuántos cafés tomaba al día? Este escritor era muy prolífico, escribió más de 600 libros. Con lo cual, imaginaos los chutes de cafeína que se metía en el cuerpo. El dato es curioso, ¿eh? Tomaba de media algo así como 50 y pico cafés al día. Y murió por eso, por exceso de cafeína, precisamente. Yo cuando he tomado excesivo café en un día, entiendo por qué tomaba café, porque de verdad que inspira. Pero desde luego era perjudicial para la salud y así murió, evidentemente. Es comprensible porque en esa época no se bebía agua, como ahora, no habían grifos de agua como ahora en las casas. Y también estaba en esa época mal visto, y me refiero a la ilustración, estaba mal visto el alcohol. Así que tenía sentido que la gente consumiera muchísima cafeína, dado que no se consideraba mala, y sí se consideraba malo el alcohol, y no había tanta agua. Tiene sentido. Hola, entré aquí y me ha salido. Entré por la necesidad de hablar. Pues adelante. Descafeinado pienso que no es malo, yo nunca lo he tomado. No podrías vivir sin café, pero no puedo pasar de dos, porque si no, no duermo. El café produce dependencia. Dependencia no, tolerancia. Claro, la diferencia entre la cafeína y otras drogas psicoestimulantes o el alcohol, por ejemplo, es que realmente no se ha demostrado que haya dependencia como tal. En el DSM, en el manual este que yo os hablo tanto de él, el manual de criterios diagnósticos de los trastornos, en los cuales se incluyen las adicciones, está la abstinencia a la cafeína y la intoxicación por cafeína por exceso de cafeína. Pero no está incluido la dependencia a la cafeína como tal. Con lo cual no es igual, no te produce dependencia.
Y me refiero a dependencia, a la necesidad de la cafeína, como pasa con el alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia considerada droga. Hay una necesidad psicológica o incluso una necesidad fisiológica en el caso de la heroína, por ejemplo. Así que sabemos que produce abstinencia, sabemos que produce tolerancia, la cafeína, pero dependencia no se ha podido demostrar todavía. Quizá el día de mañana se demuestre y así están avanzando los manuales también investigando todo esto. Hasta hace poco ni siquiera se sabía claro que produjese abstinencia. Ahora ya está claro que sí. ¿Tú crees que yo podría tomar café tomando pastillas? No es incompatible. A no ser que en el mismo prospecto lo incluya. ¿No la recomiendas entonces? ¿A qué te refieres, Liberto? ¿Te refieres a la cafeína? ¿O me has dicho otra cosa antes? ¿A la cafeína? A ver, yo tomo mucha cafeína, como digo. Yo sé que hay órganos que no son capaces de procesar tanta cantidad de esta sustancia como, en fin, el riñón, etcétera. Sé que no es bueno, pero claro, aquí decir bueno o malo en realidad es ajeno a la experiencia humana. Yo puedo decir que es malo, al igual que fumar, por ejemplo, es malo. Yo por ejemplo, no he fumado nunca, ni siquiera lo he probado. No he probado ninguna droga en mi vida, jamás, excepto el alcohol, bastante moderado, y la cafeína, en este caso, que ni siquiera se puede considerar una droga. Pero que sea malo o bueno, bueno, si decimos que la esperanza de vida de la persona se reduce cantidad de años por tomar una sustancia, eso lo podemos considerar malo, pero siempre en términos de el valor absoluto de la vida como si fuera lo único importante, es decir, vivir más años a costa de todo. Claro, yo no estoy tan de acuerdo con eso, con que lo único que importa en la vida es vivir más años. Creo que hay otros elementos más importantes que la cantidad de años que uno vive, que es, por ejemplo, la calidad de vida de esos años. Así que malo como tal, porque, es decir, porque te reduce la cantidad de años o de esperanza de vida, no lo considero así. Pero es un debate más bien personal. Así que si quieres tomar cafeína porque te ayuda, te anima, te gusta, hazlo. Hay estudios científicos que indican que el café puede ser beneficioso para la salud con moderación. Sí, por el tema de la estimulación, tanto cognitiva como incluso las sustancias que tienen antioxidantes, etcétera. Sí, así es. Pero lo ideal sería no tomarlo, porque evidentemente tiene mejorías en la salud, como por ejemplo estos elementos antioxidantes, pero otras sustancias, otros productos, otros alimentos también tienen antioxidantes, sin los elementos de la cafeína, que tiene también problemas a nivel en fin, el proceso que tiene que hacer el riñón para eliminarlo. Doctor, ¿cómo evitamos fluctuaciones académicas? Ayer hablamos de esto. Hablamos, creo que no es el problema tanto las fluctuaciones académicas, sino lo que lo provoca, que es las fluctuaciones a nivel emocional y motivacional. Decía ayer con esta especie de metáfora que si fuéramos máquinas, procesadores de datos, seguramente no tendríamos ningún tipo de fluctuación a nivel académico, ni a nivel laboral. Pero como no somos máquinas y a veces tenemos emociones intensas, a veces nos preocupamos por cosas y nuestra motivación se ve alterada por todo esto, bueno, pues alteran también el rendimiento académico. Por lo tanto, tenemos que acudir a la fuente. Y la fuente es la gestión emocional. Entre ellas también de la ansiedad que nos pregunta por aquí Yes, DJ. Que hablaremos de la ansiedad, como siempre, porque siempre sale el tema de la ansiedad. Porque siempre hay gente nueva que no ha pasado nunca por aquí y nos pregunta por las cosas que son más prevalentes en la sociedad en materia de psicología, que es la ansiedad y la depresión. Eso siempre sale. Hola, he cambiado, he ido a una psiquiatra particular. El que tenía me iba mal. Pero sus informes, a ver cómo sigue esto.
no son reales. Por medio de la psicóloga que me trataba, que me ha dado el alta. Estoy un poco liado con esto. No son reales. ¿A qué te refieres? Sus informes no son reales. ¿A qué te refieres con esto? El otro día hablaré del TDAH. ¿Dónde me recomiendas ir en el caso de que me afecte negativamente? El otro día hablé yo del TDAH, ¿te refieres? Sí, el otro día estuve en la radio hablando de esto y, y precisamente hablábamos, Sandrika, de que el TDAH no necesariamente es un trastorno, aunque la T del TDAH es trastorno, pero en realidad como tal no necesariamente es un trastorno. Si consigues que esa energía que tienes, esa hiperactividad y esa falta de atención por un solo estímulo, lo consigas enfocar en pues tu vida cotidiana, tus negocios, en fin, como el otro día cuando fui a la radio con un empresario adulto que tiene TDAH y le va muy bien, porque eso le permite tener cada día ideas nuevas que las lleva a cabo además, que y le va bien. Con lo cual no se le llama tanto ahora trastorno, sino neurodivergencia, una forma diferente de procesar la información, que lleva a no centrar tanto la atención en un único estímulo, como pasa en nuestra vida tan industrializada, sino siempre salir a buscar nueva fuente o de ingresos o de recursos. Y eso es muy interesante. Y está para esto la teoría del cazador en el mundo de agricultores, que propone que el TDAH existe a día de hoy porque evolutivamente tiene un sentido, que a pesar de que hayan recursos estables en un mismo lugar, que es la agricultura como tal, que haya personas que a pesar de ello salgan de ese statu quo y busquen nuevas fuentes de ingresos o de recursos, es adaptativo para la sociedad en este caso. Bueno, pues es lo que pasa con el TDAH, que no consigue prestar tanta atención a cosas concretas, busca siempre cosas nuevas y podría llegar a ser adaptativo. Es menos adaptativo en la sociedad industrial. Por lo tanto, quizá la T de trastorno sea más el contexto que una cuestión del cerebro, una cuestión de inferioridad en el procesamiento de la información. Más que eso es una diferencia. Si lo que buscas es, por tanto, ayuda, ya que tienes un problema, ya que te está generando realmente un malestar, entonces sí podría ser llamado trastorno. Necesitas ayuda en cuanto a tratamiento cognitivo-conductual, que es el más efectivo para mejorar la sintomatología del TDAH. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para ver el directo de las 11? En el mismo directo, que te permite entrar como una especie de vista previa, ahí te permiten suscribirte. ¿Vale? Eso le llaman superfan. Y ese es de pago y creo que son 3,5 euros, aunque dudo a veces de cuánto vale porque subió, pero no subió del todo, no sé cómo está el tema. Pero vamos, es una suscripción. A ver. Hola Esperanza, buenos días. Y Rita y Lisette, que también estás por aquí. Buenos días a todas. No, hace poco que hemos entrado, Rita. Sí genera ansiedad y depresión, Sandrika, ¿a qué te refieres? Ah, el TDAH, no, no lo genera, ¿eh? Sandra, porque hablamos a veces de cómo unos trastornos psicológicos pueden llegar a coincidir con otro tipo de trastornos. Pueden coincidir en la misma persona. No lo causa, no es causal. Solo que es cierto que una persona con TDAH, dado que se enfrenta a ciertas dificultades a nivel académico, a veces incluso laboral, puede empezar a concebirse a sí mismo como una persona inferior. Por ejemplo, que le afecta la autoestima, que se vea sacudido por ese tipo de problemas diarios y acabe, pues, aumentando el riesgo, la probabilidad de que tenga, por ejemplo, depresión, de que tenga ansiedad. No lo causa como tal, porque si no, todas las personas con TDAH tendrían que tener depresión y ansiedad, y de hecho ni siquiera existiría el criterio separado. Sería el mismo cuadro clínico. TDAH con sintomatología ansiosa y depresiva. Y no es así. La sintomatología del TDAH es puramente síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad. No hace nunca alusión a ansiedad ni a depresión.
con lo cual es ajeno. Solo que puede existir la concomitancia, que existan los dos en el tiempo. Sí, 1 hora, de 11 a 12 los miércoles hacemos. Efectivamente, Nathan forma parte de las neurodivergencias. Y se cambió la nomenclatura para evitar, bueno, pues cualquier tipo de, de desprecio hacia la palabra, ¿no? Cualquier tipo de versión negativa de una palabra que incluye también muchas cosas, ¿no? Mucho de la cultura al final que se va volcando en las palabras, va volcando sus prejuicios en las palabras, ¿no? Casi como esas palabras, hay cosas que no se pueden decir. Iba a decir una palabra, pero no se puede decir, porque si no nos bloquean. Pero sí, entiendo que hay ciertas palabras que van adquiriendo como contenedores de rabia, que van adquiriendo ese, sí, exactamente, ese tono despectivo, y con lo cual al final la acaban cambiando. Luego, esas palabras nuevas acaban de nuevo siendo contenedores poco a poco, lentamente, de nuevos prejuicios y se van llenando como una especie de vaso y cuando llegan arriba se vuelve a cambiar porque otra vez hemos llenado de prejuicios y de menosprecios a palabras nuevas. De momento, neurodivergencia es muy positivo, está bien, y nos quedamos con esa de momento. Pero otra vez volverá a pasar, sin ninguna duda. Hola Mar, buenos días. Tiene TDAH combinado, es decir, inatento y hiperactivo impulsivo, que son las dos formas de TDAH, trastorno negativista y rasgos TEA, acentuados. Y hay días que son muy difíciles. Está acudiendo a terapia psicológica, Tucci. Altas capacidades y TOC. Claro, esta es una de las críticas que se le hace al TDAH. Perdón, al TDAH, al manual, digo, al DSM. Que por qué una persona puede caer en dos categorías y tres y cuatro diferentes. A veces la crítica es, ¿y si sobran las categorías? ¿Y si más bien debemos centrarnos en cuáles son los síntomas del paciente, independientemente de las categorías? Porque claro, es dudosa la categorización si no consigue realmente encuadrar a un solo paciente, un solo cuadro clínico. Esa es la crítica que se le hace desde el conductismo. Pero bueno, al final los diagnósticos, la intención desde luego es ayudar. Ayudar a la persona también a tener una guía para también los terapeutas, a veces ayudas del Estado, etcétera. La intención siempre es ayudar, aunque a veces tienen efectos secundarios las categorías, y es la estigmatización de los demás. En eso estaba pensando en el TDAH con rasgos de autismo. Pero no sé yo si en el TDAH, en los criterios que tiene, siempre todos los criterios, siempre en todas las categorías hay una serie de criterios de diagnóstico diferencial. No recuerdo si en el TDAH hay alguno que excluya la posibilidad de que tenga TEA. No lo sé, tendría que revisarlo. Ahora bien, ¿por qué la crítica también a veces a estos cuadros clínicos? Porque yo he tenido pacientes adolescentes, preadolescentes, más bien, con TDAH y trastorno desafiante. Claro, imaginaos, ¿no? Imaginaos las etiquetas. Tú lees eso en un informe y dices, madre mía, este niño, uff, madre mía, este niño va a ser... Claro, luego llega el niño, empieza con el tratamiento cognitivo-conductual, empieza a mejorar y dices, y entonces todo este informe donde incluyen estas palabras tan graves como trastorno desafiante de la conducta, como TDAH, entonces ¿de qué, claro, de qué sirve al niño, a la persona, para concebirse a sí mismo como si estuviera roto? Cuando en realidad el tratamiento es efectivo y empieza a mejorar de forma rápida.
Con lo cual, si mejora, ya no tiene ese trastorno. Ha controlado una conducta desafiante y muy problemática en casa, en el colegio, etcétera, lo va controlando, ya no tiene ese trastorno. A veces uno se cuestiona si es necesario la etiqueta que la persona se la mete aquí. Y dice, yo soy desafiante, yo soy TDAH. Es a veces la parte negativa de las etiquetas. Como digo, tiene sus partes buenas y la intención siempre es esa, pero a veces asumir yo soy esta persona, yo soy esquizofrénico, yo soy depresivo, yo soy... es a veces contraindicativo. Pero así es como se trabaja. No vamos a criticar el sistema, pero es la crítica que se hace desde el punto de vista funcional, conductual, en el que se propone más bien, más que las etiquetas y la nomenclatura de los trastornos, se propone, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? A ti te pasa esto, esto y esto. Lo vamos a trabajar porque si lo mejoras, dejas de tener esto, esto y esto, por tanto, no entras en la categoría. Y eso es un poco lo que se hace la consulta desde ese punto de vista, sin necesidad de cuadros clínicos. A mí decía el psiquiatra que no tenía depresión cuando he tenido que ir a otra y me ha venido bien. Aquí son las 10:23 de la mañana ahora. Martuca. Es decir, Tony, fuiste a un psiquiatra, no te dijo que no tenías depresión. Imagino que tendrías síntomas, ¿no? Tendrías tristeza, alguna serie de síntomas, pero no cumplías con todos los criterios según su, eh, su postura. Fuiste a otro profesional y te dijo que sí tenías depresión y con el tratamiento has mejorado, ¿verdad? Me parece al final que el buscar una segunda opinión, desde luego, no está de más. Sobre todo si, de todas maneras, aunque no entres dentro de la categoría, claro, porque es que ese es el tema. Te dice el psiquiatra, no, es que no tienes depresión. Dice, ya, pero yo me siento mal. Quiero tratamiento, quiero mejorar, a pesar de no tener el cuadro completo. No importa que no tengas el cuadro completo porque diga el DSM que tienes que cumplir 5 de 9 subcriterios del criterio A. ¿Qué más da si cumples 4 en vez de 5? Yo me siento mal, quiero mejorar. Claro, con lo cual lo que necesitas es directamente atacar esos síntomas, mejorar aquello que te está perjudicando para empezar a vivir con más tranquilidad o buscando aquello que necesitas en la vida, etcétera. Pero sobre todo, en principio, quitarte ese malestar que no te deja vivir. Buenos días, Marian. Altas capacidades es lo mismo que superdotado. Claro, Maribel, precisamente por esto, por eso que decíamos antes de las palabras y lo despectivo de las palabras, superdotado es como se llamaba antes. Y ahora se le llama altas capacidades. Ha cambiado la nomenclatura porque tenía ya asociados algunos elementos que no eran tal como tal. Porque tú piensas en un superdotado y piensas que es capaz de todo y no necesariamente. Solo tiene capacidades para, por ejemplo, lógico-matemáticas superiores, pero luego no necesariamente es mejor en otras cosas. Así que con la etiqueta de superdotado, los niños ya eran tratados de una manera diferente y había que cambiar un poco de nuevo la nomenclatura asociada a prejuicios. Así que otra vez estamos con otra nomenclatura que es más moderna, más nueva, altas capacidades. Y bueno, por no poner superdotado porque es como que deja debajo al que no es superdotado, que es entonces, ¿no? Es como que despectivo para el que no está dentro de esa categoría, ¿no? En fin, son esos cambios que hacen por razones a veces incomprensibles, por razón a veces que no conocemos, pero va ligado a eso. ¿No crees que se han patologizado conductas que no son realmente patologías? Es que es difícil, Carpanta, los diagnósticos son difíciles y siempre son provisionales. Y como digo, no se busca el mal para la gente, se busca el bien y por eso que una persona entre en una categoría diagnóstica es para guiar también al profesional que va a trabajar con él y para que también podamos utilizar terapias que sabemos que son efectivas para esa categoría. Es decir, siempre la intención es por el bien del paciente. Lo que pasa es que, como siempre, cuando todo se degenera, cuando todo se lleva a extremo, pues existen elementos que nos hacen dudar, pero en general, digamos, el sistema funciona en ese sentido. No sé si es mejor o peor, pero
El caso es que el sistema de categorías funciona, sobre todo a la hora de poder medir el tratamiento para la depresión con los diferentes tipos de terapia. ¿Cómo medimos si es efectivo para la depresión si no sabemos lo que es la depresión? Necesitamos buscar, estudiar qué es la depresión con un conjunto muy amplio de personas que coinciden en la mayoría de síntomas para poder después estudiar la eficacia de los tratamientos. Claro, pero por eso digo que es complejo todo esto. Es complejo porque investigar en sí mismo es complejo. Porque para eso tienes que asumir que existen categorías, que muchos pacientes se parecen y encuadran en esas categorías a diferencia de otras, pero a la vez es concomitante unas con otras. La comorbilidad, o sea, las diferentes categorías en la misma persona ponen un poco en duda. En fin, es complejo. Es la ciencia, avanzando como puede y con sus limitaciones. Y no está mal al final. Hola, buenos días, siempre te veo. Me encanta cómo ayuda. Gracias. Juana. Juana Rodríguez. También hoy en día se habla de la doble excepcionalidad. ¿Qué es la doble excepcionalidad? No me suena. Ay, la carga que tenemos los padres, ya lo creo. Buenos días, mi hijo es desafiante, no tiene hábito de estudio, pero aprueba todo. Y tiene problemas en el colegio, de discutir con la gente o contigo en casa también. Noemí. Buenos días. Ah, vale, sí, 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 tienes razón, Nathan. Altas capacidades con neurodivergencias. Sí, y que incluso a veces acaban con problemas de tratamiento, de identificación, precisamente por eso, ¿no? El live trata sobre psicología, cualquier asunto de psicología. Puedes preguntar lo que quieras. Claro, ¿por qué razón? Porque las altas capacidades hace que el niño, digamos, compense muchos de los problemas que le presenta una patología. Si tiene TDAH, tiene problemas de inatención, pero a la vez tiene una alta capacidad, su alta capacidad quizá esté tapando los síntomas, porque se adapta con más facilidad. Porque una creencia, un mito, una creencia errónea sobre las altas capacidades es que luego tienen problemas a nivel social. No es así. La mayoría de veces, las personas con altas capacidades son más capaces de socializar, de adaptarse, mucho más que los demás. Pero tenemos después desarrollado creencias porque aparecen unos cuantos ejemplares de altas capacidades que tienen problemas de adaptación social, tienen fobia social o tienen otro tipo de problemas. Pero no es la mayoría. La mayoría de niños con altas capacidades tienen más capacidad, tanto a nivel social como a nivel interpersonal, como a nivel personal de gestión emocional, etcétera, en general. Consulta, ¿cómo se debe tratar los estallos de ira en una persona de 35 años? Masculina, ¿cómo se debe tratar tú a otra persona, te refieres? No puedes. Tú no puedes hacer nada con esa persona. Lo que sí puedes es, si eres tú la persona que está enfrente de esa persona con ira de 35 años, es controlar tú tus reacciones de su rabia. Eso sí lo puedes controlar. Colomat. Nunca se puede cambiar a los demás. Ahora bien, si se puede, mediante la asertividad, bueno, intentar mmm, buscar soluciones tranquilamente con tal de anticipar esos desencadenantes de la rabia del otro. Pero no puedes pretender que el otro cambie su rabia porque no se puede. Claro, otra cosa es, Colomat, que sea la otra persona a la cual te refieres la que diga yo tengo un problema y necesito ayuda. Quiero controlar yo mi rabia. Entonces sí puede controlarlo, por ejemplo, con terapia. Y para eso funciona muy bien la terapia en gestión emocional. Tratamiento para la gestión emocional. Pero si no es la misma persona la que lo propone, la que asume que tiene un problema, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que tú le dices a alguien, tienes un problema con tu rabia, ¿eh? Tienes que tratártelo, ¿eh? La otra persona, ¿sabes lo que dice? No, 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 el problema eres tú que me enfadas. Es que esto es así, es que esto no debería ser así, es que cuando llego está esto así, y cuando llego está esto así, y no está hecho no sé qué. Es decir, jamás van a asumir que tienen un problema ellos. Con lo cual no hay nada que hacer. Ahora bien, el malestar es tan grande para esta persona que necesita ayuda y la busca. Entonces sí funciona de maravilla. La terapia cognitivo-conductual. Colomat.
cognitivo-conductual. Así es, tiene que salir de él. Ahora bien, yo te proponía antes, Colomat, no sé si eres chico o chica o cómo te llamas, si lo quieres decir. Lo que sí puedes hacer es cómo te afecta a ti sus arranques de rabia. Porque sus arranques de rabia no operan en vacío. Él o ella, o en este caso creo que era él, ¿no? Si no me equivoco, se enfada, tiene arranques de rabia, pero no cuando está solo. Es cuando está contigo también, y cuando está con otras personas. No está en un vacío experimental. Es decir, tu conducta también está retroalimentando o castigando sus arranques de rabia. Con lo cual un pequeño enfado se acaba convirtiendo en un pedazo de problemón, cuando en principio solo era una pequeña sensación de rabia. Y eso sí depende de ti, cómo a ti te afecta, cómo tú retroalimentas la rabia del otro con tus propios enfados. Eso sí es algo que puedes cambiar. Y depende completamente de ti. Conseguir que a ti no te enfade su enfado, porque es otra cosa completamente diferente. Y de hecho, sin que jamás sea el objetivo, si tú cambias tus reacciones, probablemente el otro también empezará a tener un cambio, aunque no quiera. ¿Entiendes? Así es como se trabaja. Tengo un sobrino con altas capacidades, es físico, trabaja en Harvard, anda. Lo pasaron fatal de pequeño. Vaya. Gracias, Colomat. Aquí estaré todos los días a las 10 de la mañana, hora española. Todos los días. Y miércoles también a las 8 de la tarde. Y sobre la epigenética, ¿qué opinas? Muy buena pregunta. A ver, sobre la epigenética. Vamos a reflexionar. ¿Sabéis lo que es la epigenética? ¿A alguien le suena este término? ¿Sabes lo que me pasa a mí con la epigenética, Víctor? A ver, voy a bajar abajo un momento. Menos los martes, gracias, Lisette, es que eres maravillosa. Estás muy atenta a todo. ¿A alguien le suena el concepto epigenética? Gracias, Rubio. Ni idea. Es un concepto que, de nuevo, como pasa tantas veces, se coge de la biología, se traslada a Marte. Y digo a Marte porque después se traslada a la física cuántica, se traslada a... En fin, se coge un concepto de biología, se saca de la biología, se lleva al New Age, a pensamientos sobre magia, prácticamente, y se empieza a degenerar un concepto que en principio no tenía nada que ver con eso, ¿vale? Hasta el punto de hacerlo algo místico, mágico, que no viene o que no aporta a los estudios de donde viene, que es de la biología. Resulta que la epigenética es algo que no es nada nuevo, y hace muchos años que esto se sabe, que se incluye en todos los estudios de biología o psicofisiológicos, y lo que dice básicamente es, mira, aquí nos dice el cambio de los genes por medio del ambiente. Efectivamente, no hay nada espectacular en eso. Es algo que ya se asume desde hace mucho tiempo. Es decir, tú puedes tener genéticamente predisposición, genética para el cáncer de mama, porque tu madre, por ejemplo, tuvo cáncer de mama. Tienes el gen, tienes la predisposición. Que eso se desencadene o no se desencadene, no necesariamente va a suceder porque sí, no es algo determinante. Solo predisponente, solo te predispone. Y aquí es donde entra lo de la epigenética, la manifestación de ese gen, ¿vale? En los cromosomas hay un efecto desencadenante que ese gen opere o no opere, ¿vale? En ese alelo, en esas partes de los cromosomas, que opere o no opere, influirá el ambiente. Y el ambiente es, a veces, tanto externo, material, como el fumar, como en fin, problemas físicos del entorno, como incluso factores internos, mentales, del estrés, partes del cuerpo, del cerebro, de cómo afecta todo eso a los genes. Si tú vives un estrés muy grande durante mucho tiempo, te acaba afectando, sosteniendo en el tiempo esto que hablamos tantas veces, reacciones de glucocorticoides, el cortisol, etcétera, acaba, por ejemplo, desencadenando algo que estaba alguien predispuesto. Siempre como factores de riesgo. De pronto todo esto, que ya se sabe desde hace mucho tiempo, desde los movimientos New Age, todos estos movimientos holísticos, que son todos pseudocientíficos, de nuevo cogen un elemento de la biología, se lo llevan
lo raptan de algún modo y empiezan a divagar sobre lo que esto significa. En realidad no significa nada místico, en realidad es pura ciencia al final de cómo operan los genes activándose o desactivándose a razón de lo que pasa en el entorno, tanto externo de la persona como interno, ¿vale? El propio malestar de la persona, sea cual sea su entorno hostil de fuera, ¿vale? Y todo esto no es en realidad ningún secreto. Ahora bien, si buscáis epigenética por ahí, ha dado pie, por ejemplo, a movimientos como la biodescodificación, que no tiene ninguna evidencia científica, ninguna, y movimientos de todo tipo relacionados con esta epigenética que parece ser la base de toda esta pseudociencia. Con lo cual, cuando me preguntan qué opino de esto, todo bien, la epigenética todo bien, pero la epigenética desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista místico, que no te dice absolutamente nada. Claro, ¿ves, Víctor? Esto que me estás diciendo ahora es precisamente esto a lo que me refería. Leí que si un ancestro vivió en miedo constante, sus nietos podrían tener problemas de estrés. No, no es así. Eso no es epigenética. ¿Entiendes? Porque si alguien tiene un ancestro que tiene miedo o que tiene ansiedad, puede que le haya generado la ansiedad un trastorno. Bueno, pero eso no se va a traducir a los genes como tal. Es que el abuelo ya tenía genéticamente una cierta predisposición a la ansiedad o lo que llaman la sensibilidad a la ansiedad. Forma parte de la personalidad o del temperamento. Alguien hereda de los padres la sensibilidad a la ansiedad. Es decir, que ese abuelo tuviera miedo dependía también de que ya heredaba parte de la ansiedad de sus padres y que van a heredar sus hijos en un porcentaje de probabilidad. Si los hijos heredan esa sensibilidad a la ansiedad, que como digo se hereda, de eso no hay ninguna duda, los hijos tendrán más probabilidad de tener un trastorno de ansiedad, como lo ha tenido el abuelo. Pero no tiene nada que ver con la epigenética y tiene que ver con que el abuelo sufriera o no sufriera como si esto fuera magia. ¿Entiendes? Son cosas de la personalidad, de cómo se hereda los genes y la inteligencia incluso, ¿no? La predisposición a la depresión se hereda. Sí, así es. En un porcentaje, si no me equivoco, cercano al 20%. Las personas con depresión o los hijos de las personas que tienen depresión o han tenido depresión tienen más probabilidad de tener cualquier trastorno del estado de ánimo. Cualquiera, inclusive la bipolaridad. Y está muy bien planteada la pregunta, ¿eh, Loreta? Porque hablas de predisposición. No se desarrolla otra cosa que predisposición. Luego uno lo desarrolla o no lo desarrolla. Como hablábamos del cáncer de mama, por ejemplo. Buenos días, Alberto. Qué bien hablas, dice Rita. Gracias. Pues me alegro porque al final es importante, Rita, no solo es el mensaje, que también evidentemente el mensaje es importante, y tiene que tener un rigor científico, ¿no? Todo aquello que mostramos aquí. Pero luego está también el cómo. Y si no prestamos atención al cómo, no llega tampoco. Y es algo que yo tengo muy en cuenta cuando doy charlas, conferencias. Puede ser muy interesante lo que propongo, porque en sí mismo la psicología presenta muchas cosas y datos interesantes. Pero si no le prestas demasiado atención o delicadeza al cómo lo presentas, a nadie le va a llegar, a nadie le va a interesar. Así que yo trato siempre de cuidar estos elementos y a veces del comportamiento no verbal, a veces de la voz también. Yo todo esto lo he trabajado mucho, no creas. Y es importante porque si no, no va a llegar igual. Una duda tonta, a ver, no creo que sea tonta. Si cambias los genes también cambiaría el ADN. Si cambias los genes, pero ¿cómo cambiar los genes? ¿Qué te refieres si cambias los genes? No he entendido bien. ¿Cómo cambiaría los genes? ¿Con algún tipo de intervención quirúrgica artificial te refieres? Ah, con la epigenética, ya. No, pero es que tampoco es que cambien los genes, mamen. Lo que cambia es que los genes se manifiesten, operen o no operen, ¿vale? Porque los genes están ahí en los cromosomas, en el ADN está ahí, pero no se va
activar ciertos genes, con lo cual no cambian, solo se están activando o se están desactivando. Claro, en el mismo nacimiento, cuando el niño nace, cuando el niño hereda un hilo del ADN del padre y un hilo del ADN de la madre y se forma, es tan complejo todo eso que pueden haber mutaciones. En el código genético, cuando se forma, puede que, porque como esos son como hilitos de los cromosomas cuando se forman, a veces fallan a la hora de, voy a hacer a la hora de la meiosis, la separación celular, que empieza a dividirse y por tanto a formarse el ser humano, ¿no? Cuando empieza a dividirse, se separan los cromosomas que sabéis que es una X, así, ¿no? Cuando se pone una célula a separarse, se separa una rama del cromosoma y otra por otro lado, y cada una es una célula. A veces hay fallos ahí. Y a veces una patita se corta, no sale bien, y se muta. Y eso es lo que uno hereda. Eso después se traducirá en un problema o no, dependiendo si el gen, por ejemplo, pues no sé, del síndrome de Down, por ejemplo, está presente en ese alelo o ha habido una... creo que es en el caso del síndrome de Down es el cromosoma 23, si no me equivoco. Bueno, si en el cromosoma 23 hay un fallo, por ejemplo, bueno, hablamos de que eso opera a razón de que hayan fallos. Pero los genes que tú tengas, mamen, con esos naces ya y te quedas con ellos. Luego se activarán o no se activarán. Pero la epigenética no va a hacer que tengas más ni menos genes. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cáncer? Por ejemplo, claro, el cáncer lo que pasa es que la mitosis es la separación celular, la división celular, que hace que tengamos constantemente más células, porque es lo que pasa con la piel, por ejemplo. ¿Sabéis cuándo se nos cae la piel? Hacemos así y sale un poquito de la piel muerta. Bueno, es porque estamos constantemente produciendo nuevas células. Se van dividiendo todo el rato, ¿no? Todo bien hasta ahí. Pero el problema es que la división celular desmedida es lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer, con el tumor. Va creciendo sin control y sin ningún tipo de causa en principio, ¿no? Bueno, ahí hay un descontrol tremendo. Y el caso es que ahí no has heredado realmente un gen que te lo provoque como tal. Es que está alimentando la epigenética, en este caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón. Tú puedes tener un gen que te predisponga al cáncer de pulmón. Si además lo has alimentado, en este caso epigenética, mediante el tabaco durante muchísimos años, has activado ese gen. Eso es. No es que lo cambies realmente. Son temas de psicobiología que a mí me gustaban muchísimo, de la carrera, pero muchísimo, y es súper, súper complejo. Nos costó a todos los que estudiamos psicología nos costó a todos esa, esa asignatura, y súper interesante. Además, en psicobiología se estudia no solo el ser humano, sino también los animales, y la evolución del cerebro animal. Que el otro día hablaba de las hormigas con motivo de causa, que sabía de lo que hablaba. Porque recuerdo que cuando estudias otras especies, ves la diferencia en el cerebro de las especies y cómo se asemejan cuanto más arriba está en la escala evolutiva, cómo se van asemejando cada vez más al ser humano. Eso es maravilloso y es espectacular. Me encanta a mí esa asignatura y es tan complicada. Gracias a todos por las rositas. Es que hay tanto que hablar de psicología. ¿Qué opinas de la terapia ACT? Es muy interesante. Todas las terapias de tercera generación, entre esta... La ACT es la aceptación y compromiso, ¿verdad? Es muy interesante. No es la que yo aplico en términos generales, aunque es cierto que tiene elementos que creo que refuerzan mucho la terapia previa de cognitivo-conductual, porque parten de la terapia cognitivo-conductual. Pero los elementos en sí mismos de los valores, como esencia de la terapia, el asumir los valores y luchar por ellos, el descubrir en ellos una forma de vida, me parece muy interesante. La flexibilidad cognitiva, que es también de la ACT, muy interesante. Creo que refuerza mucho la terapia cognitivo-conductual. Sí que es cierto que tiene cosas del lenguaje, que hace muy compleja a veces la terapia, que hace muy larga a veces la terapia, algo que no me gusta nada, que las terapias se hagan más largas por intentar encontrar cosas más complejas. A mí me sigue pareciendo, y así lo dice la ciencia, que es mucho más efectiva
la terapia cognitivo-conductual, a pesar de que las de tercera generación, como esta y otras como la dialéctico-conductual, tengan evidencia para algunos tipos de trastorno. Pero sigue siendo lo más interesante la terapia cognitivo-conductual como base. ¿Vale, Loreta? El principio de aprendizaje es igual en casi todos los seres. Sí, el principio de aprendizaje, sí, así es. El condicionamiento clásico y operante. Tecno inclusive. No sé si conoces los términos. La pierna se me ha dormido. Buenas noches desde California. ¿Cómo puedo hacer para el insomnio? Para el insomnio. Para el insomnio, fíjate, hay muchas cosas que decir, muchos factores, incluyendo el uso del móvil a estas horas, que es lo que estás haciendo precisamente ahora, Fabiola. Es decir, hay técnicas que funcionan muy bien para el insomnio, entre ellos el control de estímulos, que sería, por ejemplo, que la cama solo fuera un lugar para el sueño, que no se fuera asociando la estimulación cognitiva en la cama. Porque si entramos en la cama y, por ejemplo, nos ponemos con el móvil a ver vídeos, y algunos son graciosos, algunos son estimulantes, estamos asociando en el cerebro que la cama es un lugar para la estimulación cognitiva, algo tan contrario al dormir, porque el cerebro necesita estar o entrar en un estado de desactivación, de calma, eso que llamamos en el sistema nervioso autónomo la rama parasimpática, la de la relajación. Activar eso va en contra de cualquier tipo de, como digo, activación cognitiva. Así que sacar de la cama cualquier tipo de estímulo, la televisión incluso, si tienes problemas de insomnio. No digo a todo el mundo que quitéis la televisión y que no veáis el móvil en la cama. Me refiero que si hay problemas, si se presentan dificultades, entonces cambiar este tipo de cosas. Efectivamente, Mar. Ese es el término. Higiene del sueño. Pero lo que más funciona para el insomnio es la restricción del sueño. Y muchas veces lo hemos matizado, no tanto porque no se habla mucho del insomnio por aquí, pero la restricción del sueño lo que hace es calcular la cantidad de horas que duermes al cabo del día, y uno lo puede calcular pensando pues cuánto tardaste en dormirte a la hora que te acostaste, ¿no? Y uno calcula, dependiendo de a qué hora se levantó, cuántas horas ha dormido en realidad. No cuántas horas pasas en la cama, sino cuántas duermes. Y si haces el cálculo de que duermes 4 horas, solo 4 horas, digamos, con un registro semanal, ¿no? Uno saca una media y dice, bueno, pues son 4 horas de media diaria, ¿no? La restricción del sueño lo que hace es coger una franja de tiempo de 4 horas en la noche y solo estar en la cama acostado esas 4 horas, solo esas 4 horas. Con lo cual, ¿qué pasa? Que estamos alimentando, gracias Claudia, estamos alimentando un proceso biológico que es el proceso del sueño, y digo biológico porque no se puede evitar. El sueño, el cerebro necesita dormir, y si no duermes tú, al final te apagará y te dormirás y punto. Porque hay una hormona que se llama la adenosina que circula por el cerebro, se va segregando durante todo el día hasta que se llena el vaso, por así decir. Cuando el vaso está completamente lleno de esa hormona, pum, te desplomas y caes y te duermes. Si forzamos ese proceso biológico, por un lado, no compensando con siestas, porque eliminarían toda la cantidad de adenosina que se ha generado durante el día, y por otro lado, por ejemplo, con la restricción del sueño, generando solo un espacio corto de tiempo, solo aquel que es el que realmente duermes. Son 4 horas, 4 horas. Si te despiertas a las 7 de la mañana, pues calcular y decir, me voy a acostar a tal hora solo porque solo tengo 4 horas. Forzaríamos de ese modo, como digo, la generación de más adenosina y el proceso biológico del dormir. ¿Vale? Eso es un tema. Luego hay a veces ansiedad asociada. Cuando hay ansiedad asociada hay que tratar la ansiedad, porque en la cama empezamos a darle vueltas a pensamientos que nos producen ansiedad, de nuevo, que nos activan en el momento en el que necesitamos dormir. Son temas diferentes, hay que ver cuál es la causa del insomnio. Porque a veces es que nos cuesta empezar a dormir, a veces es que nos despertamos muchas veces, a veces es la ansiedad en la cama, etcétera. Hay que identificar el problema antes de empezar a intervenir. Pero ves un poco, Fabiola, cuál sería la forma. Nada, David, consulta qué tipo de examen detecta si hay TOC. ¿Qué tipo de pruebas? Sí, pruebas específicas para el TOC. Hay test
no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí hay test. En el caso del TOC sí, no como por ejemplo el TDAH, porque las neurodivergencias operan en otro sentido. Pero para el TOC, para la depresión, para la ansiedad, sí hay test fiables para valorarlo. Aparte del test, pero claro, el test lo haces tú en internet mientras ves el café y te pones una serie. No, evidentemente el test te lo hacen en consulta. ¿Vale? Porque de lo que se trata con el test es de tener un criterio objetivo con el test y aparte usar el DSM para valorar, y digo valorar el profesional, si cumples con esos criterios. ¿Por qué digo por lo del profesional? Porque eso es una valoración del profesional. Cuando el TOC dice pensamientos intrusivos o imágenes o impulsos y te pone el criterio A, y vale, y el profesional pregunta a la persona y dice, sí, a veces pienso no sé qué. Y va a ser el profesional el que decida si realmente estás cumpliendo con ese criterio o no. Porque si tú lo lees por internet, vas a encontrar que todo, coincides en todo. Es algo muy subjetivo. Dices, esto es lo que me pasa a mí. Y realmente quizás no sea así. Es una interpretación que tú estás haciendo, muchas veces errónea, por falta de información, por falta de formación, sencillamente. Con lo cual es muy importante que los diagnósticos no lo haga uno en su casa, buscando en internet, porque se va a equivocar el 95% de las veces. Necesitas que sea el profesional el que lo haga si lo que necesitas es un diagnóstico, como digo. Muchas veces es que no hace falta un diagnóstico. Tengo unos síntomas y quiero solucionarlo, ya está. Y vas a consultas psicológicas sin necesidad de informes ni de ningún tipo de diagnóstico. Eso es lo más habitual. Ahora bien, si es un niño que necesita un informe para incluso porque sabes que hay ayudas en casos de, por ejemplo, neurodivergencias de tipo problemas en el aprendizaje, eso que llamábamos antes dislexia, a veces tienen subvenciones y tienen cosas, y uno, si lo que necesita es un diagnóstico, porque es mejor tener el diagnóstico, no solo por el recurso económico, no solo por la subvención, sino porque luego te van a hacer en el colegio adaptaciones. Por lo tanto, va a ser siempre a mejor para el niño. Si lo que buscas es eso, ya vas buscando un informe, un diagnóstico, pero si no, tampoco es necesario, como digo. Un tema, como siempre, delicado, el tema de los diagnósticos. Sí, para niños con problemas de aprendizaje, por ejemplo, Esperanza sí los aplico por esta misma razón, porque los necesitan los padres. Y en ese caso sí. Pero yo no aplico test en la terapia. No los veo necesarios y para mí, en parte, es una pérdida de tiempo. Por esa misma razón que explicaba antes. Porque yo soy muy cognitivo-conductual y de buscar soluciones a los problemas que tiene el paciente y no aquello que dice la categoría. Y yo soy no sé qué. Digo, no me cuentes lo que dice el texto. Dime qué te pasa a ti porque lo vamos a solucionar. ¿Entiendes, Esperanza? Es mi hijo de 24 años, hace rituales el día completo. Claro. Con lo cual tiene síntomas evidentes y lo que necesita es tratamiento. Claro, ahora estoy recordando, Claudia, el caso que me contaste hace poco tiempo, hace unos días. No recuerdo si me dijiste si estaba haciendo o no tratamiento psicológico. No lo recuerdo. Imagino que estará tomando algún tipo de inhibidor de la recaptación de serotonina, muy frecuente para el TOC, que es lo que te dan en la seguridad social. Entiendo que sí, pero no recuerdo si hacía o no hacía. No accede él, ¿vale? Que eso es la parte más difícil. El convencerlo. Al final, cuando él mismo se dé cuenta del malestar que le causa su problema, él mismo te buscará ayuda. Cuando esté preparado, será el momento. Sobre todo haciendo alusión, Claudia, al malestar que sufre. No porque esté roto, no porque tenga un trastorno. No, es más bien, ¿lo estás pasando mal con esto? Vamos a buscar ayuda porque te pueden ayudar. Más bien haciendo alusión a eso, ¿no? Porque si no es como que le echas la culpa a él, ¿no? Si dices, es que tienes un trastorno. No es tanto eso, sino, ¿lo pasas mal? Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajarlo. Interesante que te referías, Nathan, porque ya me he perdido. Ya no sé de qué estaba hablando. ¿Te referías al insomnio o a esto del TOC? Oye, gracias, Nathan, que estás ahí todas las sesiones aquí en YouTube, ¿eh? Siempre hay poca gente en YouTube, en TikTok hay mucha gente siempre. Y tú eres uno frecuente siempre, ¿eh?
Anda, son las 11 ya. Madre mía, sé que de verdad se me pasa. Te lo prometo que si llego a ver que son las 10:30, me lo hubiera creído, ¿eh? Se me ha ido completamente el tiempo, ¿eh? Para que veáis lo que me gusta a mí hablar de estos temas. ¿Por qué puede tener un trastorno un niño si llevaste un embarazo sano? Mm, Esa es la gran pregunta que se hacen las madres cuando aparece un trastorno. ¿Qué he hecho mal? ¿Será porque fumé durante el embarazo? ¿Será porque me di un susto cuando un coche pitó a mi lado? ¿Será porque...? No, no, no. No hay causa única jamás, Luna. Las causas son múltiples, siempre. Causas genéticas, causas de todo, de geriátricas, iba a decir. Em, ¿Cómo se llama este concepto? No recuerdo ahora. Bueno, no del embarazo, sino del parto incluso. Factores ambientales de todo tipo, factores de la infancia en la crianza, factores... En fin, todo el conjunto generan en parte pues que alguien tenga o no tenga un trastorno, pero nunca es causa nada. Tú puedes decir, esto es porque hice esto es porque no la podemos encontrar. Siempre es multicausal. Todas las enfermedades, no solo las psicológicas, sino las físicas igual. Pero existe muchísimo malestar cuando alguien se hace culpable por alguna razón. Para una ansiedad generalizada es mejor ansiolíticos o antidepresivos. Bueno, la misma palabra lo diría porque estás hablando de ansiedad, bueno, es constante, pero los ansiolíticos te bajaría la ansiedad. Lo que pasa es que al final son nomenclaturas coloquiales y antidepresivo y ansiolítico es una forma de decirlo. Son diferentes formas de intervenir en neurotransmisores muy concretos. El GABA para el ansiolítico, la serotonina o la noradrenalina para el antidepresivo. Son formas de mover cosas que están a niveles demasiado bajos en algunos casos. Espera que está pasando el tapicero. Lo mejor, Luz, para un diagnóstico de ansiedad generalizada es la terapia psicológica, sin ninguna duda, porque en los estudios de eficacia sabemos que los ansiolíticos son eficaces, pero menos que la terapia psicológica. Porque, como tantas veces he dicho, los ansiolíticos te quitan la ansiedad puntual, pero no te enseñan a controlar la ansiedad. Puede haber factores genéticos, evidentemente, claro, es que es así. Factores genéticos que están ahí y que quizá tú los tenías también, Carmen, los tenía también tu padre, tu abuelo, pero no siempre se va a manifestar y de pronto alguien lo manifiesta y no sabes por qué, pero es que estaban esos factores ahí. Ese es el tema, que después hay un estresor, algo que desencadena que algo aparezca. De pronto alguien tiene, no sé, una ruptura, una separación, una pérdida de un trabajo y desarrolla un TOC y lo ha desencadenado, pero existían esos factores genéticos incluso en la familia sin necesidad de que ninguno de ellos lo haya padecido. Son factores que se conjugan en una misma persona, tanto el gen para este trastorno concreto, como cierta predisposición psicológica, como decía antes, sensibilidad a la ansiedad, que quizá tenga tu hijo y no tenga otras personas del entorno familiar. Claro, es un complejo tan grande que no podemos echar la culpa a algo concreto. Pero fíjate, Carmen, respecto de esto de la genética en sí misma como predisposición a algo, a un trastorno, el desencadenante en sí mismo como la pérdida de un trabajo, como eso, una separación o lo que sea, o un bullying en el colegio, por ejemplo, o lo que sea, como el desencadenante, son elementos interesantes para la terapia, pero no son los más importantes. Lo más importante, fíjate, si ponemos estos dos aquí, predisponente y desencadenante, el elemento central de la terapia es lo que está en medio, que son los factores mantenedores, los perpetradores, que son los factores que hacen que a día de hoy, todavía después de desencadenarse, por motivos predisponentes quizá, ¿por qué a día de hoy se sigue manteniendo los síntomas después de que algo lo desencadenara? Y eso son factores psicológicos, factores cognitivo-conductuales en el sentido de conductas que están reforzando, como por ejemplo la evitación, como por ejemplo la compulsión, es decir, la conducta de hacer algo que me da ansiedad por no hacerlo. Eso está retroalimentando constantemente que siga manteniendo los síntomas y que no acabe.
Al cambiar esto, que es lo que más se puede cambiar, porque no se puede cambiar ni lo predisponente de genético, ni se puede cambiar lo que ya lo inició hace tiempo, se puede cambiar lo que lo mantiene y por lo tanto desaparecen los síntomas. Carmen, eso es lo más interesante. Independientemente de lo que uno tenga en su carga genética, independientemente de lo que pasó hace 3 meses o 2 años, que desencadenara lo que fuera. En el centro está la solución. ¿Vale, Carmen? Bueno, un placer a todos. Feliz semana. Ha sido maravilloso como siempre. Esta semana no hemos tenido haters, por cierto. Eres un libro abierto. A mí me dicen muchas veces, aquí en el entorno cercano digo, que soy muy inteligente. Y yo no soy inteligente en el sentido de inteligencia, porque hay diferentes tipos de inteligencia. No me refiero a las inteligencias múltiples, me refiero a inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. La inteligencia fluida es aquella que más asociado está a lo lógico matemático, a la deducción racional. Yo no soy tan inteligente en ese sentido, pero sí es cierto que yo tengo mucho de lo otro, que es la inteligencia cristalizada. Yo sé muchas cosas porque he leído mucho y he estudiado mucho y se me da bien retener cosas, como veis. Pero de eso tengo mucho. Del otro no me considero inteligente para nada. Pero en fin, y esto es el compendio de lo que soy yo. Lo que sí soy es muy disciplinado, eso sí, para ponerme con algo y estudiar y dedicarle tiempo. Pero no me considero inteligente, la verdad. Bueno, así que el lunes que viene, a las 10 en punto, empezamos otra vez la semana con muchísimas ganas. ¿Vale? Ahora ya el fin de semana descansar, aunque sigo subiendo, como sabéis, vídeos el fin de semana. El sábado y el domingo también subo vídeos. Pero lo que son directos, pues descansamos. Y también paro las consultas, en fin, para cargar las pilas. Gracias, Cora. Buen fin de. Bueno, aquí me dice Wadi, estoy muy mal. El lunes, si quieres, te vienes y me preguntas lo que quieras, aunque si lo que necesitas, dado que estás muy mal, es una consulta psicológica, no creo que vaya a poder ayudarte con un comentario. A veces sí, pero va a ser mínimamente si lo que necesitas es algo más de profundidad. Si necesitas una consulta, yo estoy aquí precisamente también porque soy psicólogo y me dedico a ello. Así que aquí tienes zorelpsicología.com si quieres consultar, si quieres coger una consulta, o mi teléfono que está por ahí, o me lo podéis escribir, por favor, que ya sois ya unas cracks, conocéis ya más que yo de mí mismo, y me puedes escribir ahí, o por privado aquí en TikTok también me puedes escribir, ¿vale? Ahí está, Maribel, muy rápida. 627 99 27, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, gracias Nathan, gracias Fabiola. Buenas noches, porque allí es tarde. Gracias Rose, Mar, Lina, Sonia, Lisette, ¿estás por ahí también? Sol, Esperanza, Claudia. Bueno, hay mucha gente aquí. Cada día somos más. Me voy a despedir aquí en YouTube. Adiós, adiós. A ver si acabamos el día y el fin de semana a pasarlo con la niña. Que trabajo mucho entre semana y dedico poco tiempo al final. No poco tiempo, pero porque el tiempo es de calidad. Pero bueno, claro, evidentemente con trabajo pues se dedica a uno lo que se puede dedicar, ¿no? Ahí, te he visto mirar antes y no te he saludado. Es que no me quiero ir, pero me tengo que ir. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias a todos.